¿Qué tal? Buenas tardes, señoras y señores. El otro día me contaban la anécdota que le había pasado a un médico especialista de atención hospitalaria que viajaba en avión y de repente pues un pasajero, como ocurre en las películas, sufrió una indisposición. Primero lo atendió en la tripulación del avión, pero bueno, precisaban más ayuda y ya digo, como ocurre en las películas, preguntaron si había algún médico a bordo, ¿no? Y este médico especialista digamos, en principio se sintió un poco retraído a la hora de dar el paso porque pensaba, bueno, ¿qué me voy a encontrar yo? ¿Será un infarto? ¿Será un ictus? ¿Será simplemente una lipotimia? Y se sintió un poco retraído a la hora de levantar la mano y decir, sí, soy médico. Pero nada, fueron 2 segundos porque a continuación el hombre se levantó, prestó su ayuda, sus conocimientos, el pasajero se reanimó y todos están contentos. Vengo a contar esto para poner de relevancia la importancia que tiene la medicina de urgencias. Los profesionales de la medicina de urgencias se enfrentan casi siempre a un amplio espectro de asuntos cuyo pronóstico desconocen y que además son unos leves, otros graves y tienen que actuar con urgencia y con templanza a la vez. En fin, que hay que poner de relevancia en su justa medida el papel y la función de los médicos de urgencias, más aún en verano, que se enfrentan desde una simple picadura de avispa pues a los efectos de un golpe de calor o de los accidentes de tráfico que se multiplican como consecuencia del aumento de los desplazamientos, o a una lesión por un golpe en una piscina, o a un ahogamiento, o vaya usted a saber a qué casos se enfrentan y tienen que actuar, como decimos, con inmediatez ante situaciones críticas e inesperadas. Así que, de antemano, nuestro reconocimiento a los médicos de urgencias. Hoy vamos a hablar de la medicina de urgencias y de las urgencias de verano. Y para eso hemos invitado a la doctora María Antonia López, que es médico de familia y de urgencias. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Y que además creo que tiene en su honor ser la invitada que más veces ha venido a este programa. Creo que es la 3ª o 4ª, no lo sé. Así que algo querrán de usted, doctora, el doctor Pereñíguez, buenas tardes. Y el doctor González, buenas tardes. Buenas tardes, algo querrán. No sé si estáis de acuerdo o no, Juan Enrique y Juan de Dios, sobre el papel y la relevancia social que hay que darle a la medicina de urgencias, ¿no? María Antonia es una de nuestras musas, ella lo sabe, y además es un clásico de los veranos, porque sí es verdad que durante el año hay urgencias, pero especialmente los veranos por las características que supone el sol y el mar, fundamentalmente el campo, bueno, pues traen una serie de problemas que no por repetidos, que no porque venga ella todos los veranos o casi cuando van a ser las vacaciones los pongamos encima de la mesa, pues siguen apareciendo, ¿no? Ahora hablaremos seguramente de la ola de calor, de la gente que se está ahogando porque vamos más al agua, etcétera, etcétera, etcétera. En ella reúne conocimiento y le reconozco también una gran virtud, y es que ofrece serenidad. Mirándola a los ojos transmite serenidad, lo cual es muy importante en un médico de urgencia. Tú querías decir algo, ¿no, Juan? Sí, yo ya no puedo decir más nada. Sí que, si me dais la palabra, sí que digo que lo has presentado muy bien, pero añadiría que es la medicina de toda la vida, que siempre ha existido, donde predomina el sentido común, nuestros conocimientos, pero el sentido común. Y es verdad que hay que tener esa templanza y serenidad para abordarlo. Y sigue siendo situaciones o patologías repetitivas que la población ya se puede desenvolver por sí misma incluso. Sí, con la atención a la medicina de urgencia, o la medicina de urgencia es un fiel reflejo de cómo ha evolucionado la medicina. Todos aparatajes técnicos, técnicamente la medicina de urgencias ahora, pues eso, recoge la evolución técnica que ha tenido la medicina. Yo cuando empecé a trabajar en urgencia iba con una Renault Express que no tenía nada, y si hay una situación en la que tú tienes incertidumbre es cuando tú vas a un domicilio, a una urgencia, y no sabes lo que te va a encontrar, porque bueno, la familia te puede explicar muy bien lo que tiene, pero muchas veces, ¿qué le pasa? Que está muy mal, ¿no? Porque los nervios son los nervios, y llegas y no sabes lo que te puedes encontrar. Hace 30 años muchas veces te limitabas casi a subir al paciente a la camilla, a la ambulancia y salir corriendo para el hospital, y ahora sin embargo llegas y tienes casi un hospital ambulante en esa ambulancia y eres capaz de resolver lo más urgente y lo más grave in situ, vamos. Bueno, vamos a ver una información que hemos preparado y que nos sitúa un poco en el contexto de lo que es la medicina de urgencias, que es el tema que nos ocupa esta semana en Encantados de Cuidarte. El verano, la estación a la que astronómicamente hablando le damos la bienvenida esta semana, lleva varios días manifestándose con todo su rigor.
Es la época del año en la que más se incrementan los desplazamientos y los viajes. Aumentan las actividades al aire libre y la exposición al sol. Y, por tanto, se multiplican los riesgos de la población de sufrir algún suceso inoportuno, tan desagradable como inesperado. Que el viento sople alrededor y que no me falte. Las picaduras de insectos, las afecciones gastrointestinales y las otitis figuran entre los problemas más frecuentes que atienden los médicos de urgencias durante el periodo estival. Si yo no necesito más. En el caso de los problemas gastrointestinales, su causa suele estar en intoxicaciones alimentarias y sus consecuencias pueden llevarnos incluso al hospital. Hay que extremar las medidas de higiene en las manos y observar el consumo de determinados alimentos. La otitis no es un problema grave, aunque sí muy frecuente en las consultas de urgencias. Como consecuencia de los numerosos baños en la playa y en la piscina, pueden aparecer gérmenes en el conducto auditivo, ocasionando una infección que puede llegar a ser dolorosa. Los insectos también tienen un papel estelar en verano. Las picaduras de mosquitos, abejas o avispas ocasionan molestias que generalmente remiten tras la aplicación de cremas antiinflamatorias o antihistamínicos. Las conjuntivitis, las picaduras de medusas, las quemaduras solares o las faringitis por los cambios de temperatura debido al uso abusivo del aire acondicionado también figuran en la larga lista de casos que atienden en verano los médicos de urgencias, que son los profesionales más preparados para dar una rápida respuesta ante situaciones críticas. Decíamos, estábamos hablando cuando estábamos en la sala de maquillaje, hablamos de las vacaciones y decía la doctora López, vacaciones para algunos, que ahora empieza el trabajo para nosotros. El verano, a pesar de lo que insistimos cada año y de los mensajes de autocuidado y todo eso, sigue siendo la época en la que proliferan todo este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, sí. Cada época del año tiene su patología. El verano también tiene la suya característica. Nos preocupa mucho el golpe de calor o los síntomas por el exceso de calor, los accidentes por los desplazamientos, las deshidrataciones, no la gastroenteritis, por eso, por lo que ha dicho el reportaje que hemos visto ahora mismo, falta de prevención o de higiene. Es muy importante. Todo esto que ha contado se puede prevenir, Bueno, ¿queréis que empecemos por algún aspecto en concreto, Juan de Dios? ¿Cómo están organizadas las urgencias en la región de Murcia? Porque tenemos UME, tenemos SUAS, tenemos PAC, tenemos PEA. Hace unos años, cuando llegaba el verano, se ponía en marcha el plan Copla. ¿Cómo están organizadas las urgencias? La región tiene la asistencia a urgencias, las tiene 24 horas garantizadas, no solamente en los hospitales, sino en dispositivos de urgencia extrahospitalarios. De ellos hay varios tipos. Los SUAP, los servicios de urgencia de atención primaria, que son los que abren a partir de las 3 de la tarde, cuando cierra el centro de salud. Las UMES, las unidades medicalizadas de emergencias, que están las 24 horas para emergencias vitales, graves, importantes. Y tenemos en puntos de especial aislamiento o más lejanos, los PAC y los PA. Los puntos de especial aislamiento PA y los puntos de atención continuada, que son los PAC. Todos tienen ambulancia medicalizada, menos los PA, que el médico va con su propio coche. A veces puede tener apoyo de alguna ambulancia no asistencial, pero todos están bien dotados de lo que ha dicho Juan de Dios, una ambulancia con un hospitalillo, casi un hospitalillo dentro. Y aparte está el servicio del 112, donde hay a su disposición médicos y enfermeros para hacer consultas urgentes. Y lo llamo consulta urgente porque es adecuado, o sea, lo más adecuado es usarlo para esa finalidad, no para consultas banales, que a veces se confunde un poco y se hacen consultas que no tienen nada que ver con el teléfono 112 que está destinado a la emergencia y te ocupan ese espacio de tiempo y esa llamada que puede aprovechar otra persona para una emergencia vital. El buen uso de ese recurso es importante, que no es para consulta normal, es para emergencias
y que se haga un uso racional. Hay 3 médicos a su disposición cada día, hay un enfermero las 24 horas. Al teléfono, en el 112, en el 112. Muy bien. Bueno, cuando llega el verano, que ya nos vamos a la playa, nos vamos a la piscina y nos vamos a la montaña a bañarnos en algún lago, en algún embalse, yo tengo la sensación de que en los últimos años además hay más cuadros de síndrome de inversión, personas ahogadas, son los mismos de siempre, el mismo número estadísticamente. ¿Y por qué pasa? ¿Porque no nos bañamos cuando tenemos que bañarnos o nos bañamos sin tener que bañarnos? Más o menos cada año son los mismos. Lo que pasa es que es muy mediático y cada vez la información está más a pie de las personas, a pie de calle, como yo digo, pero más o menos son los mismos. Y las recomendaciones son las mismas. Ahora, si yo distinguiría entre lo que es la patología por inmersión en el agua o los síntomas que da la inmersión en el agua, distinguiría la hidrocución, que es lo que se llama el corte de digestión, que no tiene nada que ver con la digestión, y la pérdida de adaptación al medio acuático que tienen las personas mayores. La hidrocución o golpe del corte de digestiones cuando uno nota los síntomas del contraste de temperatura. Son síntomas vasovagales, el mareo, las náuseas, incluso la pérdida de conocimiento. Esa es la hidrocución o el corte de digestión. Y luego ya está la pérdida de adaptación al medio acuático en las personas mayores con insuficiencia cardíaca, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que notan el efecto de la presión hidrostática en el agua. Aumenta el retorno venoso, el gasto cardíaco y se descompensa su patología. A esas personas hay que recomendarles que solamente se metan hasta la cintura o hasta la rodilla para que no se descompensen su patología y tengan esos síncopes, paradas, que no se bañen solos. Hay incluso servicios de baño asistido por la Cruz Roja en muchas playas. Yo tomaría esa precaución con esas personas mayores, con ciertas patologías. Y luego ya el contraste de temperatura, que todos podemos ser sensibles al agua fría. Entonces, ¿el corte de digestión no tiene por qué producirse necesariamente después de comer? Pregunto. El corte de digestión es el nombre popular que se le ha puesto a meterte al agua y marearte. Puede coincidir con que hayas comido recientemente o que sea una comida muy copiosa, muy copiosa. Y entonces la observancia esa de esperar un ratito después de comer... Hacerlo. Eso hay que mantener. Hay que hacerlo. Yo para eso doy una explicación un poco burda, ¿no? A ver. Cuando comemos y estamos haciendo la digestión, la mayor parte de la sangre está en el estómago trabajando. Cuando tú entras al agua y haces un cambio de temperatura, pues claro, te da un mareo, como que se dilatan las venas de la arteria, entonces te llega menos sangre al cerebro. Si esa sangre al cerebro, además, está en el estómago, pues llega menos sangre al cerebro, con lo cual, en un mecanismo de defensa, el cuerpo te desmaya. El cuerpo pierde su capacidad de protección y de reaccionar ante los cambios, ante el estrés. Tienes todo el flujo sanguíneo ahí en el abdomen haciendo la digestión. O sea, que esa horita y media hay que respetarla. Sí, hay que respetarlo. Pero, doctor Pereñigue, Juan Enrique está preocupado por otra cosa. El otro día, creo que fueron 20 niños de Jumilla, se fueron al Mar Menor y tuvieron una urticaria. Juan Enrique, que veranea ahí... No, fue en La Manga, perdona. Mar Menor, pero el Mar Menor. Bueno, Mar Menor. Pero es que los Alcáceres y La Manga están muy distantes, sí, que te veo venir. Bueno, pues uno de los problemas fue la urticaria, etcétera. Entonces, ¿cómo hay que reaccionar ante ese cuadro de urticaria? ¿Qué hacemos? Normalmente, ¿por qué se producen en verano? Las urticarias, pero por picaduras te refieres, por picaduras de insectos, por picaduras de animales de mar, o a la reacción al agua, las algas. Hablaban del estado del mar, del agua, quiero decir. Las algas. Pero no quedó claro al final cuál fue el origen de esa urticaria. ¿Cómo tenemos que reaccionar ante eso, que entramos en el agua y empieza a picarnos el cuerpo, etcétera? Si tú te metes en el agua y notas esa picazón en el cuerpo, lo que tienes que hacer es salirte y ducharte, quitarte la sustancia irritante que está en contacto con la piel, es lo primero, y ponerte en la sombra, que el exceso de calor y el sudor activa más la circulación y te pica más el cuerpo, eso también, más la sustancia tóxica en el cuerpo. Lo primero es salirte, ducharte y reposo, y observar cómo vas, observar si puedes respirar bien, si te encuentras bien, y si hay síntomas de alarma, acudir a un servicio de urgencias. Pero es verdad que hay algas que emiten productos urticantes que pueden afectarte, pueden afectar a los bañistas. Sí. Y de hecho yo lo he vivido trabajando. Cuando trabajé en Lorca nos venían de las playas de Águilas. Bueno, las playas, bueno,
Algunos dicen que las playas de Ávila en son las aquella playas de época Lorca. y con crisis de asma también. Sí. Yo quería decir, en primer lugar, mi reconocimiento, que es conocido, por lo menos el que me ha querido oír alguna vez, a los servicios de urgencia, tanto a los de atención primaria como sus distintas modalidades. Porque, claro, los murcianos deben de saber que con un dedo, marcando un número, tienen una asistencia sanitaria a domicilio en 10 minutos, en 15 minutos. Eso en pocos países del mundo existe, ¿eh? Luego yo creo que estos servicios hay que tratarlos bien, hay que tratarlos con consideración y utilizarlos cuando realmente uno está apurado y lo necesita, ¿eh? Es muy fácil desencadenar un montón de actividades, de movimientos profesionales que cuando están justificados, naturalmente están para eso. Al personal no sanitario no le vamos a pedir que valore o que evalúe si una cosa es más grave o menos grave, pero el sentido común que ella hacía alocución al principio nos da la medida de la utilización de los servicios. Una angina, 40 de fiebre, el personal se pone muy malito, pero no es para que vaya una ambulancia a verte a tu casa, sino para, en fin, aunque sea con una poca de molestia, acercarte al dispositivo asistencial más cercano y que te puedan ayudar. Cuando uno realmente le ha hecho falta y ha puesto en marcha estos dispositivos, yo lo hice hace un par de años, etcétera, etcétera, con un amigo común, pues la verdad es que uno queda muy satisfecho de cómo funcionan, ¿no? Porque además en las playas se ven reforzados en muchos casos con los temas de protección civil, que siempre echa una mano, y una mano muy importante y muy interesante. Luego ya de entrada vaya mi reconocimiento a la organización de los servicios de urgencia en la región. Lo mismo que otras veces tenemos que ser críticos o cabrearnos, etcétera, etcétera, pues en esto yo creo que es bueno dar la enhorabuena y naturalmente que habrá elementos, habrá circunstancias donde los servicios no sean al 100%, pero en general son servicios de altísima calidad y cubiertos con magníficos profesionales. En segundo lugar, quería hacer una referencia, como esto del aire acondicionado, ¿eh? Debe ser, ¿no? Está muy fuerte, entonces... Faringitis, uno de los problemas sí, propios del verano, claro. Sí. Quería hacer una referencia un poco al Mar Menor. Bueno, pues después del desastre ecológico que se veía venir, en fin, en la gestión de los últimos 30 años, pues pasó lo que pasó. Tampoco había que ser muy listo, estaba hasta escrito. Bueno, finalmente creo que se va por el buen camino y es realmente racionalizar qué es lo que está pasando en el Mar Menor e intentar poco a poco poner las medidas para ir solucionando este gran problema de un elemento único en el mundo que es el Mar Menor. En este sentido, pues yo creo que también el Mar Menor, junto con el desastre que supuso el tema de la lluvia, acordaros que fue un gran desastre en el Mar Menor, pues se han hecho, las administraciones han tenido una reacción buena y concretamente yo quiero hablar de los alcázares. Tú sabes que es mi zona no solamente de baño, sino una zona vital muy importante para mí. El otro día estuve por allí. Las aguas en color han mejorado mucho, además nada más que hay que verlo. Otra cosa es cuando entra el levante y aquello se menee. En fin, los fondos están como están. Y quiero decir también a la gente, si vale para algo, que me bañaré con mi nieto. En fin, digo que es mi nieto, 10 meses de niño, y me voy a bañar con absoluta tranquilidad. Eso no significa que el Mar Menor no tenga que seguir mejorando, y que aparezcan de una forma definitiva las doradas y los caballitos de mar y los zorros y los cangrejos. Eso era la fauna del Mar Menor. Dicho esto, que parece así muy pomposo, pero es verdad, los servicios de urgencia, la mejora de la bahía, los alcázares, que está mejorando de una forma espectacular, yo quería hacer alguna referencia a lo que hemos estado comentando de los ahogados o no ahogados. Tanto los cortes de digestión como el tema de los problemas de los mayores, casi siempre es por caída. Si la gente tropieza y se cae. Eso también, Claro. también, pero es que se meten solos. Claro. Se meten solos de una forma inadecuada, por eso he hablado del baño asistido, y se caen, golpean, pierden el conocimiento. Sí. Y ahí tenemos, la verdad es que lo que nosotros vemos, y mira que en el Mar Menor hay pocos cortes de digestión, porque yo creo que hace más calor dentro que fuera. No. Luego a las personas de una determinada edad nos viene muy bien para nuestras articulaciones, nuestras rodillas, nuestro hombro. Hay quien da el paso mayor y se va a la puntica y se echa los fangos, lo cual está muy bien, lo único que provoca es algo más de calor y alguna dermatitis, pero bueno, para estar entretenidos los médicos, ¿no? Yo creo que eso está bien.
una anécdota y una pregunta y termino de hablar. Es tanto el cariño que se obtiene a los servicios de urgencia y más en las playas. Te voy a contar una anécdota que me pasó con mi amigo Torres, lo digo en voz alta, que seguramente ve el programa con facilidad. Un día observó cómo caía desplomada una gaviota. Y su movimiento natural fue coger a la gaviota y llevarla al servicio de urgencia. En el servicio de urgencia le dijeron que no era el sitio. No te creas tú que Torres lo entendió. Nos ha pasado. Perros, gatos, nos llevan al servicio de urgencia. Sí. Pero eso es un problema y en verano, por efecto del calor, si los dejan dentro de los coches, nos los traen. No es competencia nuestra. Pero en la medida de las posibilidades le ofreceremos agua mientras que usted busca un veterinario de guardia. Pero sí, nos traen los animales. Eso habla de vuestra confianza, o de la confianza que os tenemos. Y por último yo quería preguntarte, cuando hay alguna picadura en el mar, puede ser una medusa, puede ser cualquier otra cosa, algún pescado de estos, el pez araña, la medusa son los más frecuentes. Mucho, ¿eh? Eso duele mucho. ¿Qué hay que hacer? Lo inmediato es echarse agua salada. Y en la medusa en concreto, si tiene alcohol o vinagre, echártelo también, porque neutraliza las toxinas que tiene, lo neutraliza. Lo inmediato, agua salada y si puedes esos productos. Y en el pez araña, meter la extremidad que te haya, suele ser la mano o el pie, meterla en agua caliente, que neutraliza la toxina también, meterla en agua caliente. Pero esas son las dos picaduras más frecuentes, sobre todo medusa. Claro. La medusa es frecuentísima. Bueno, el año pasado nos cargamos las medusas, este año parece ser que hay una reactivación. Eso es que el Mar Menor va mejor, va mejor. Juan de. Afortunadamente han puesto las redes para que no nos piquen. Aunque vayamos poco al Mar Menor, pero cuando vayamos que nos podamos bañar. Pero antes de bañarnos, antes de que nos pique esa medusa, ese pez araña, etcétera, tenemos que prepararnos el baño. Pero ¿cómo no lo preparamos? Me pongo una gorra, me pongo debajo de la sombrilla, me pongo protector, no me pongo protector, ¿qué protector me pongo? ¿Cada cuánto tiempo me pongo protector? Lo primero es evitar las horas de más intensidad solar. Cuando bajes a la playa, que sea temprano o por la tarde, casi todo el mundo va a las 12 de la mañana, a la 1, lo primero es evitar esa hora. Y si bajas a esa hora, vas con tu sombrilla, con tu camiseta de ropas claras, holguera, que sea transpirable, tu protección solar, pero te la echas media hora o una hora antes, no a pie de playa. Tu gorro. Tu gorro, tu gafas de sol. Esas precauciones hay que tomarlas con los adultos, con los niños y también los ancianos, personas con menos habilidades físicas y de comunicación. Eso es lo primero. Y meterse con precaución al agua. Mirando, hay playas rocosas que tienes que llevar chanclas de agua y precaución por donde te metes, observar las banderas. Es muy importante observar las banderas e ir preferentemente a playas que estén vigiladas. A playas vigiladas. La protección de los pies yo creo que es muy interesante porque todo nos ha pasado, que esté todo llano, etcétera, etcétera, y te da un viaje y te duele y a veces te cae al suelo, ¿no? En los temas de la protección, yo solamente hacer, o en voz alta, después de lo que estamos viendo, hombre, yo creo que esto del deporte está muy bien, yo he hecho deporte toda mi vida, pero claro, con estos calores, no con estos, con los que se avecinan y con los de agosto, salir a correr o la bicicleta a las 11 de la mañana, almorzar, porque el personal se pega unos almuerzos que da gusto, para seguir con la bicicleta o seguir corriendo, pues casi nunca pasa nada, pero tenemos todos los números para que nos toque. Sí pasa, Claro, ¿qué pasa? De hecho, hace 2 días estuve de guardia y atendimos 2 golpes de calor. Sí que pasa, y hago referencia a lo que he dicho al principio. Sentido común. Si hay ola de calor y aunque no hayas visto las noticias, tú sabes que hace calor, hay ciertas horas del día que no puedes hacer deporte. No debes salir a hacer deporte. Tenemos que estar en casa con el ventilador, con el aire acondicionado, persianas bajadas y agua fresca y zumos para estar bien hidratados, y sobre todo en las personas mayores, que algunos toman diuréticos, etcétera, que suelen perder más líquidos, ¿no? Y en los niños menores de 3 años. Yo con lo del sol, tú lo has dicho. Juan de, ¿me perdona un momento? Claro, todos. Estoy viendo en las cámaras, no sé si se estará saliendo allí, estoy viendo, no es Palm Beach, son los Alcázares. Claro, obsérvese ahora cuando corresponda el Mar Menor, pero especialmente el Paseo de los Alcázares,
el balneario de la Encarnación, etcétera, que son centros de referencia de todo el Mar Menor, que yo creo que había se nota quién el manda centro aquí. de alto rendimiento, que habría que pasar por allí. Se nota quién manda aquí y que la televisión es respetuosa y siempre respetan a las personas mayores. Es verdad, claro. eso es verdad. Naturalmente, hemos puesto esas imágenes en su honor. gracias. ¿Cuáles son los efectos, perdón, los síntomas del golpe de calor, los más comunes? Tiene síntomas desde más leves a más graves. El golpe de calor, que es la patología más grave, es la fiebre, el decaimiento, cansancio, náuseas, vómitos, dolor de cabeza. Ese es el golpe de calor, lo que es la situación grave. Luego tienen los síncopes por calor, el agotamiento por calor, que simplemente es cansancio, orinas menos, son síntomas más leves, pero que pasan si uno se queda en reposo, en la sombra, bebiendo. Pero no hay pérdida de conocimiento con el golpe de calor en principio. Sí, la puedes hay, perder. Si el golpe de calor, que es la patología extrema, puede llegar al coma, claro. Hay una graduación. Hay ¿no? una graduación, Al que es principio, el se síncope, inicia el por agotamiento y el golpe de calor. mucha sudoración, ¿no? Es Entonces, una cuando ya tienes realmente un golpe de calor, la piel está caliente y seca. Caliente, y seca, no la sudas. Y mucosa tienes una seca, pérdida de conocimiento que te puede llevar a la muerte, claro. fiebre alta. Eso es una cuestión que a lo mejor el golpe de calor no nos imaginamos aquel que sale a hacer bicicleta o hacer running o footing, como se decía en mi época, a las 12 de la mañana o a las 4 o las 5 de la tarde, pero lo estamos viendo últimamente en algunos colegios, incluso hace unos días salía en un medio de comunicación que había una foto de niños en el colegio sin camiseta, ¿no? Porque el golpe de calor, como no nos hidratemos, no llevamos cuidado, se nos puede dar en cualquier situación, ¿no? Que no simplemente el agricultor, que también, y ese es el que más riesgo tiene, que está trabajando a las 12 de la mañana En un invernadero. en un invernadero, ¿no? Pero que se puede dar en cualquier situación. Y lo más importante, pues eso, hidratar, a ponerlo en la sombra y avisar a los servicios de urgencias para que le haga una valoración, evidentemente. ¿Alguna consideración, doctora, de la otitis, en fin, de las conjuntivitis? No, iba a hablar, Sí. para terminar, lo del golpe de calor, que ahora coincide precisamente con el Ramadán. Empezó en mayo y ahora el 24 de junio creo que termina. Y también vemos casos asociados a eso, por el cumplimiento estricto del Ramadán, que priva a esas personas de beber agua y comida en la hora de sol, que en eso consiste. Y vemos también casos de ese tipo. Sí. No, el Ramadán tampoco va contra esas cosas. No, pero que vienen a consulta y acudimos a los domicilios, son trabajadores en algunas partes de la región, agrícolas y ganaderos, y sí que lo atendemos con síntomas por exceso de calor. Sí que lo atendemos, que eso sí que lo vemos en urgencias de atención primaria. Lo de la otitis te decía, porque claro, si estás en el agua y te entra... Sí, es muy frecuente, y aparte también tienen tendencia a usar tapones para nadar, eso lo empeora. Luego la limpieza con los bastoncillos lo empeora más todavía. Los auriculares que se incrustan dentro del conducto auditivo tampoco ayudan. Muy bien, pues hemos pasado 15 días en los Alcázares, en el Mar Menor. Hemos visto cómo ha mejorado aquello, pero mi nieto me ha dicho que quería ir unos días a la montaña, ¿no? Entonces cambia un poco el panorama, se sustituye el mar por el pino y la fauna también cambia. Y yo tengo especial temor a que le pique algo, por ejemplo, un tábano, por ejemplo, una avispa, por ejemplo, una serpiente venenosa maligna. ¿Eso existe en España? ¿Hay alguna serpiente que nos pueda matar? Tenemos culebras y serpientes. ¿Culebras? Tenemos culebras y serpientes en España, y las hay venenosas, que es la palabra típica que se utiliza. Ya sabes cómo se distingue una y otra. La víbora, porque tiene, al morder, inocula con sus dos colmillos, y la culebra deja lo que es la arcada dentaria. Hay muy poquitas venenosas, pero la hay. Si cuando te ha mordido, a la hora de haberte mordido, no tienes los síntomas, es que no ha inoculado el veneno, no ha inoculado, solo ha mordido. Es muy poco frecuente. ¿Qué síntomas son? Son síntomas comunes de mareo, náuseas, dolor de la extremidad. Son síntomas comunes a las picaduras. No, y en algunas tenemos hasta antídotos. Lo importante es comunicarlo y ya está. Y luego una picadura de tábano, se acuerda uno hasta del día en que nació. De tábano, de avispa, de abeja.
¿Y ahí qué hay que hacer? ¿Así, ponerle barro? ¿Qué hay que hacer? Frío local, lo primero. Frío local, aplicar el frío en un lugar de reposo y si tienes una cremita de corticoide y un antihistamínico si es necesario, ya está. Frío local. Higiene de la zona, eso de barro no, porque hay muchos experimentos que hace la gente y higiene de la zona y frío. Dan infecciones de piel que le complican más las cosas. Hay personas que tienen alergia a las picaduras, pero eso ya lo saben y llevan su adrenalina para autoadministrarse. No sé si habéis visto en televisión, en los informativos, al presidente de Costa Rica, que estaba haciendo una locución en público, mientras hablaba una avispa rondaba en su cabeza y en un momento él hizo una inspiración para tomar aire, la avispa entró y el propio presidente interrumpe su locución y dice, me la comí. Dice, me he comido la avispa, y siguió tan pancho, o sea, proteínas, imagino, a fin de cuentas, no creo que la avispa contenga otra cosa. El problema es que sacara y le picara a lo mejor en la amígdala o por el esófago, pero bueno, el hombre deglutió aquello y aumentó su nivel proteico. No, en el monte, yo quería también hacer una consideración, es que el sol da lo mismo en la playa que en el monte. Hay que tener la misma precaución. Adelante. La misma precaución de ir con tu gorra, tu ropa holguera, transpirable, colores claros. Los insectos sí que se pegan, por ejemplo, a los olores fuertes y a los colores chillones, siempre color claro. Es bueno llevar tu repelente, pero es la misma precaución que en la playa, que no nos olvidamos que ahí también da el sol. También da el sol, efectivamente, y la hidratación hay que tenerla también presente. Yo quisiera, eso es, o sea, de acuerdo, y además en el tema de la montaña llevar un buen calzado, que no vayamos en chancla. Claro, porque no solamente están las culebras, las víboras, los escorpiones, aquí tenemos el escorpión amarillo de las zonas áridas o de las zonas con más vegetales, el oscuro, el negro, que también pican, no son nocivos, duele mucho la picadura. Hay que ponerse frío, incluso puede ser que necesite una analgesia importante, pero no es mal de morir. Y tan sencillo que uno es andar por la arena y el otro es andar sobre piedra. Claro. Entonces, el calzado tiene que ser un elemento que acompañe. Si no se nos ponen morenitos los pies, pues tampoco Tienes pasa que ir nada. si vas con pantalón corto, pues calcetín largo hasta arriba, o bien pues pantalón largo, clarito, para evitar picaduras, roces o plantas urticantes, por ejemplo. Y ahora llevar pues tus bastones de apoyo. Tus bastones de apoyo para proteger tu columna y las caderas, tenga la edad que tengas. O sea que no es ninguna tontería cuando vemos a la gente... Sí, pero los dos, hasta para hacer el senderismo normal y caminar en llano, tus dos bastones. Eso. Es una de las últimas tendencias, coger los palos de esquí o palos de andar estos para ir haciendo más ejercicio, que va gastando más calorías y entonces ese ejercicio físico es más productivo, ¿no? Está claro dónde vamos a ir todos de vacaciones. Juan Enrique, que es un enamorado de los Alcáceres, se va a ir a los Alcáceres. Yo, que soy un hombre de pocas posibilidades, me quedaré en mi pueblo. Pepe, que es un hombre de posibilidades, se va a ir al extranjero unos días. No me digas. Sí, pero se va a ir al extranjero, pero no se vaya a Nueva York, ¿no? Se va a ir a un país de esto un poco, digamos, no digamos subdesarrollado, pero bueno, que algunas veces la higiene sanitaria deja mucho de cómo desear. está el dengue y el chagas. Efectivamente. Entonces, ¿qué precauciones debe tener? Porque... ¿De dónde? No lo sé, que lo diga él, que se lo está inventando. Se vaya al Caribe. Te iba a decir que no me voy de vacaciones, me quedo en el SWAT de San Andrés y en el 112 para el que necesite algo Pepe se también. vaya al Caribe, pero no se vaya a las playas típicas, va a adentrarse en lo que son, en la población autóctona de esa región. Entonces, convivir. Claro, entonces está preocupado. Si puede beber agua del grifo o debe beber agua embotellada. ¿Y qué botiquín se tiene que llevar de viaje? Si se lleva paracetamol, si se lleva algo más aparte del ibuprofeno. Vacunación, ya te habrás puesto al día de eso. En Sanidad Exterior te informan completamente y empiezas con las vacunas un mes o dos antes de irte. Agua embotellada preferentemente, o ahora hay unas pastillas que puedes preparar el agua si no tienes acceso a agua embotellada. Y llevar un botiquín personal según tus necesidades personales y luego las genéricas. Genéricas quiero decir gasas, vendas, el betadine o clorexidina para limpiar las heridas, unas tijeras, lo básico, el termómetro, pastillas para la fiebre o para el dolor de cabeza o pastillas para el mareo, incluso lo que uno... y la tarjeta sanitaria. O identificación, el móvil cargado y decirle a la familia dónde estás. Los viajes o las excursiones solo con mucha precaución. No, si me permite, en ese botiquín hay un clásico que no debe faltar nunca.
Sí, pero eso es para el sobrino mayor de No, Pepe, no, que y se va para con mí, él, a ver, que se pero tiene que llevar bueno. los preservativos. Unos Se tiene que preservativos. llevar los preservativos. No reíros, hay No, que es llevárselo. verdad, es verdad, es verdad. Claro. Es verdad. Sí, Toda pero precaución Pepe está es poca. preguntando, dice, ¿dónde está mi sobrino? le dije, si no mi sobrino me los llevo yo. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso simpático, inteligente, como nos muestra nuestra doctora. Hemos hablado de la playa, hemos hablado del sol, hemos hablado del campo. ¿Alguna consideración con respecto al alcohol y a la comida? Los alimentos, sí. Moderación, siempre moderación. Con el alcohol, evidentemente moderación, sobre todo si vas a conducir y en el coche vas con niños, y la comida, igualmente moderación, porque sea verano no tienes por qué dejar de cuidarte. No tienes por qué dejar de cuidarte. Además de la moderación, especial cuidado con algunos tipos de alimentos, con productos tipo salsas y demás, que observemos que estén en buen estado, que sean frescos, que estén recién elaborados, que de ahí vienen muchos. Sí, la falta de refrigeración que hay en ciertos chiringuitos locales, que en verano se ponen muy de moda. Hay que saber mirar y distinguir si están en buen estado, y si no te fías, pues comer productos que estén envasados de otra manera o enlatados. Bueno, yo sé que la doctora María Antonia López se mueve por las redes sociales, porque de vez en cuando por ahí también nos comunicamos, y en este programa tenemos una sección en la que buceamos un poco por las redes, la denominamos redes saludables, y hemos extraído 3 tweets que no tienen que ver propiamente con recomendaciones y sugerencias para el tema de las urgencias de verano, pero sí con las reivindicaciones profesionales de los médicos de urgencias. Y ahora los vamos a ver los 3, además los 3 seguidos de un tirón, y los comentamos con nuestros invitados. Dice Rosa Pérez en su Twitter que los profesionales de la urgencia y emergencia no buscamos poder ni un lugar en la política. Necesaria especialidad de medicina de urgencias y emergencias para cuidar y tratar mejor. Vamos a ver otro de los que hemos extraído. La sanidad militar tiene especialidad de medicina de urgencias y emergencias. ¿No tienen ese derecho profesionales y pacientes en el ámbito civil? Se pregunta en su cuenta Fernando Ayuso. Y un tercero y último que hemos destacado. Europa, la Sociedad Europea de Medicina de Emergencias, pide a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, la especialidad de urgencias, medicina con respuestas rápidas en situaciones críticas. ¿Qué opináis sobre este asunto? A ver, porque aquí creo que hay que disparidad de criterios. Es una aquí, guerra muy antigua A ver. esta, pero sí que se está trabajando porque haya una especialidad de urgencias. Pero hay dos bandos. La especialidad de urgencias primaria, es decir, especialidad pura de urgencias, termina la carrera y hace la especialidad de urgencias, y la especialidad de urgencias secundaria, es decir, hace otra especialidad primero, que es medicina de familia, intensivo, medicina interna o anestesia, y luego accede a la medicina de urgencias. Es decir, que haya una base común que te dé una visión amplia del enfermo, de los pacientes, de la asistencia sanitaria, y que luego ya te subespecialices en urgencia. Es lo que se llama área de capacitación específica. Están esas dos vertientes. Si quieres saber mi opinión personal, pero es la situación que hay, el enfrentamiento, pero sí que se está luchando porque haya una formación específica. Pero están esos dos bandos. ¿Y la risa maliciosa de Juan de Dios? Estamos de acuerdo. Además, esto es una guerra, es una discusión ya de hace muchos años. Sí, lo que pasa es que ha habido hace unos días ha habido un congreso de medicina de emergencias en Alicante, y a propósito de ese congreso han salido otros tweets. Siempre se vuelve a renovar esa petición, ¿no? El problema es que los médicos se forman con dinero público, ya hay montada una estructura que es el MIR, ya hay montada una especialidad que es la medicina de familia, en la que hace una formación global de manejo del paciente, y si nos vamos a formar una especialidad de urgencias nada más acabar la carrera, pues lo que estamos es parcelando muchísimo más la atención al paciente, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una reivindicación, y yo creo que eso es utilizar más recursos públicos cuando ya se tiene encima de la mesa el especialista idóneo para trabajar en la puerta de urgencias, como es el médico de familia, pues que durante su formación toma todo lo que es la dimensión del paciente, ¿no?
es una reivindicación y bueno, y en lo último que se está en lo que ha dicho Toñi, en formar una capacitación en urgencias, o sea, aquel que tenga la especialidad de médico de familia, de internista, de médico de la UCI o de anestesista, que luego pues elige 1 o 2 años de su formación, pues yo al final quiero trabajar en urgencias, ¿no? Es un debate que ya lleva muchos años y yo creo que se debe quedar como está, pero en fin. Lo has dicho muy bien al principio, poniendo el ejemplo del avión. Que hay un médico, lo que se trata es de que todo el mundo tenga unos conocimientos básicos de medicina de urgencias. Se trata de una formación transversal para todos los médicos, no solamente para los de urgencias, no, todos. No, yo totalmente de acuerdo, pues yo reivindico que como médico tengo que tener formación en urgencias, porque las cosas en la vida no están parceladas. Esto no va en contra de que se haga una especialidad o no, pero yo estoy andando por la calle y debo saber tratar profesionalmente una urgencia, y no creo que nadie me diga, no, es que vi ahí un especialista que tal y que cual. Primero somos médicos y después somos especialistas. Efectivamente, efectivamente. Muy bien. Bueno, ¿nos queda algún asunto por tratar? El tiempo se nos ha acabado prácticamente. No me digas, Pepe, pero esto... No, yo solo una pregunta. ¿Los sistemas o los servicios de urgencias que hay ahora mismo en la región de Murcia son suficientes o haría alguno más falta en Cartagena, haría alguno más falta en Lorca, haría alguno más falta en Murcia, alguno más en Yecla, en Jumilla, en Caravaca? Sí que te digo que desde el año 2004, de forma periódica, estamos reivindicando un servicio de urgencia de atención primaria en el área urbana y periurbana de Murcia, el municipio de Murcia, desde el año 2004. Se ha conseguido finalmente que se aprobara en la mesa sectorial de diciembre de este año pasado, y ahora con el cambio de consejería ese proyecto se ha parado. Es un servicio muy necesario, hay mucha atención domiciliaria y en vía pública que requiere de nuestra asistencia y tenemos avisos en cola. Eso quiere decir que podemos tardar en llegar al domicilio, ya sé que no es una emergencia vital, pero podemos tardar 2, 3, 4, yo he llegado a tardar 5 horas en llegar a un domicilio. Ya sé que no era una urgencia vital, pero el paciente se deteriora en esa hora. Si antes no era una urgencia vital, no lo era, pero va empeorando con la hora. Se consiguió ese servicio, ahora mismo se ha parado y sí que yo reivindico que se vuelva a reactivar ese proyecto, que se vuelva a reactivar, porque cambie una consejería, no tenemos por qué no darle continuidad a una necesidad que estamos viendo los profesionales y la propia población. Y Murcia está ya en un nivel de no solamente dos SWAP, o sea, un SWAP, sino 2 SWAP, por el crecimiento poblacional, sobre todo hacia la zona norte del municipio. Muy bien. Doctora María Antonia López, Toñi, no sé si tienes la agenda ya del año 2018, pero cuando la tengas, anota por esta fecha más o menos, mediados de junio, anota, me llamarán los de la tele para el programa porque estaremos encantados de volver a recibirte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por recibirme aquí. Con Juan Enrique Pereñíguez y Juan Diego González todavía tenemos una cita más la semana que viene y además estaremos probablemente solos, sin un tercer invitado, y haremos una visión un poco global de lo que ha sido la temporada y alguna cosa más que está en el horno para que el doctor Pereñíguez sobre todo se dé cuenta de algunas cosas. Pero cosas que he hecho mal, entiendo. Mal no. Era para mejorar, ¿no? Todo para mejorar, bien. Para mejorar. Todo en clave positiva. Lo dicho, hasta la semana que viene. Muy bien, muchas gracias. Hasta la semana que viene, Juan. A ustedes también. Nos vemos el martes que viene aquí en Encantados de Cuidarte. Hasta entonces.